y graben la clase, ¿sí? Gracias por preguntar porque realmente tienen que estar autorizados. Pero perfecto. Bueno, muy bien. Les decía entonces, hay una estrecha conexión entre los términos neoliberalismo y conservadurismo. Acá abro un paréntesis. Ustedes pueden decir y escribir conservadurismo con U o conservadorismo con O. Es lo mismo, está bien dicho de las dos maneras. Ambos términos y ambas situaciones, de hecho, porque son, una es una doctrina económica, otra es una tendencia política, ambos términos tienen una conexión estrecha, ¿sí? Y que se vieron, concretamente, se vio esa conexión estrecha en la realidad. Eso por un lado. Por otro, ¿a qué se denomina neoliberalismo? Que es la primera consigna, creo que ustedes tienen en la guía de lectura número 16, y que es con lo que empiezan los autores, planteando. Bueno, el neoliberalismo o se denomina neoliberalismo al conjunto de ideas económicas, ¿sí?, que desde la segunda posguerra pregonaron, dicen los autores, manifestaron, quisieron motivar, ¿sí?, el retorno al liberalismo clásico, ¿sí? Y reitero esto, a veces se suele pensar neoliberalismo para la década de los 80 del siglo XX. No, como doctrina o como una renovación de la doctrina clásica del liberalismo económico, nace en la segunda posguerra. Esta ubicación temporal, chicos, es importante. Lo que pasa es que luego se ve en funciones, se ve desarrollándose durante los años, a partir de la década de 1980, sí, allá por el siglo XX. Este conjunto de ideas económicas que planteaban que era necesario volver al liberalismo clásico, reunió a una serie de estudiosos, ¿sí?, a una serie de economistas sobre todo, pero estudiosos, vamos a decir estudiosos en general, para ser más exactos. Esta gente, en 1947, recuerden la Segunda Guerra termina en el 45, en 1947 redactaron un documento, lo vamos a anotar acá, que se conoció con el nombre de Manifiesto, a ver si está bien, sí, Manifiesto de Oxford. En ese Manifiesto de Oxford, estos teóricos planteaban que era necesaria la libre circulación de capitales con libre circulación de ideas y de noticias entre los pueblos, que eso era fundamental, la libre circulación de capitales y de ideas entre los pueblos. Y en realidad lo que dicen los autores del capítulo que ustedes tienen que leer es, eso no hacía más que plantear que se defendía la desigualdad social y regional. Pero bueno, esa es una discusión que darán más tarde. Y luego, planteada esta cuestión, estos neoliberales también comenzaron a escribir, además de reunirse, comenzaron a escribir en contra del modelo de estado de bienestar, que era el modelo, en realidad, que triunfaba, ustedes ya saben, a partir de los años 50 en el mundo capitalista occidental, ¿sí?, sobre todo en los países centrales, como dicen los textos, refiriéndose a los países potencia. Sin embargo, ellos escribían sobre esto. Y dicen los autores del capítulo, nosotros podemos identificar, y es nada más para plantear algo desde el punto de vista analítico, ¿sí? Podemos plantear 5 etapas en la historia del neoliberalismo que ellos llaman o denominan 5 movimientos, ¿sí? El primero es cuando este neoliberalismo nace y se afianza. ¿Cuándo se ubica este primer movimiento, esta primera etapa? En las décadas de 1940 y 1950. Es el momento en que se afianza la doctrina, dicen los autores, en el mundo anglosajón, es decir, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. El segundo movimiento o segunda etapa se ubica temporalmente entre las décadas de 1960 y 70, ¿sí? Es el momento, esta segunda etapa o este segundo movimiento, en que este credo, dicen ellos, neoliberal, este neoliberalismo, se va difundiendo como una crítica al modelo de estado de bienestar keynesiano y como una crítica también a los programas de economía mixta.
La tercera etapa o tercer movimiento se ubica también en la década del 70 y hasta principios de los años 80. Es la etapa o es el movimiento en que el neoliberalismo se asienta, se instaura, por un lado, en Gran Bretaña, con Margaret Thatcher como primera ministra, en Estados Unidos, con Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, ese cowboy hollywoodense, como digo yo, porque era un actor de Hollywood que sobre todo había hecho de cowboy, y en las películas de los western, y terminó como presidente de Estados Unidos, y en Argentina y en Chile, ¿sí? A ver cuánto, 1, 2, 3. El cuarto movimiento o cuarta etapa se ubica temporalmente en la década de 1990. Ahora bien, en esa década de 1990 el mundo viene arrastrando desde la segunda mitad de los años 70 la crisis del petróleo, de esto hemos hablado la clase pasada. Y también en esos años 90 se produce la caída de las economías planificadas, sea la caída del comunismo soviético o sea también la caída de las economías que estaban o habían estado bajo la órbita de la antigua URSS. En ese contexto, entonces, de impacto, de sorpresa frente a los hechos, ¿sí? Economías tan fuertes como la de Rusia, que caía, agosto de 1991, la antigua URSS anuncia formalmente el fin de la experiencia comunista. Entonces, en ese contexto de derrumbe de economías planificadas, atención con esto, y recuerden que Keynes, perdonen el paréntesis, pero creo que es oportuno repasarlo, Keynes había planteado, como un gran defensor del capitalismo, la necesidad de crear organismos de planificación, que no es lo mismo que hablar de economías planificadas. Pero bueno, vuelvo a esta etapa. En ese contexto de derrumbe de las experiencias de planificación económica, tanto Sirling como Pita, los autores de este capítulo, dicen, bueno, este contexto de derrumbe de economías planificadas constituye una suerte histórica para el neoliberalismo, porque ¿qué hicieron los neoliberales? Dijeron, ven, tanta planificación no sirve. ¿Cómo se dice cuando algo te sale mal? Fracasa, ahí está, fracasa. Entonces, más recrudecieron las críticas hacia los modelos de estado de bienestar keynesiano y hacia la planificación. Y la última etapa, o el último movimiento, dicen los autores, aún está en desarrollo. ¿En dónde ubican esa última etapa o último movimiento del neoliberalismo? En China, ¿sí? Que es un caso, ustedes saben, muy particular, porque desde el punto de vista político-ideológico China es comunista, pero desde el punto de vista económico es, perdonen la informalidad, recontra archicapitalista. China es la sede más grande de empresas transnacionales del mundo. Bueno, en este lugar, en China, en donde se está desarrollando la última etapa del neoliberalismo o el último movimiento, conviven un sistema de industrias mixtas, ¿sí? Es decir, con propiedad privada y propiedad del Estado, bajo un fuerte control del Partido Comunista. Bueno, eso en cuanto a etapas y movimientos, ahora con el texto en un momento, no, ahora no, con un momentito más con el texto. Profe, Sí, disculpe, ¿me podría dale. repetir el tercer movimiento? Sí, tercer movimiento, 1, 2, 3. El tercer movimiento se ubica a principios, a principios no. En la década del 70 coincide un poco con la segunda etapa o segundo movimiento y llega hasta principios de los años 80, que es cuando se está instaurando este modelo neoliberal en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina y en Chile. Ya sepan, más tarde lo voy a repetir, pero sepan ya, hablando de esta etapa que pregunta Fanny, que tanto en Argentina como en Chile, la instauración de modelos neoliberales fue con una dinámica extrema, con un exceso, que se alejó incluso de lo que ocurría, de las experiencias que ocurrían tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Se aplicaron de forma extrema y generaron muchas más consecuencias, mucha más pobreza,
una redistribución mucho más fuerte de la riqueza hacia arriba, es decir, para los más ricos, menos ricos, pero mucho más ricos, con unos costos sociales terribles. Y también tengan en cuenta, yo creo que lo han estudiado en la escuela, pero si no lo deben saber, que lograron aplicarse estos modelos neoliberales tanto en la Argentina como en Chile, de manera tan extrema, reitero, distanciándose de las experiencias que ocurrían tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, porque hubo dictaduras. La única manera de aplicar esos modelos tan radicalizados en cuanto a a apuntar a la desindustrialización, a la, a la profundización de la pobreza, a la desigualdad, se pudieron aplicar porque se aplicaron esos modelos económicos, se combinaron la aplicación de esos modelos económicos con el terrorismo de Estado, ¿sí? Esto yo creo, insisto, que ustedes ya lo saben, pero por las dudas lo quiero aclarar. Bueno, les decía entonces, volvamos a la parte del inicio, a cuando este neoliberalismo nace. Los neoliberales ya desde su nacimiento, como teoría, se consideraron los campeones de la libertad. ¿Por qué? Porque decían que el modelo de estado de bienestar avanzaba contra las libertades personales, contra las libertades individuales de las personas, ¿sí? Ellos concretamente, como dicen los autores del capítulo, consideraban que el avance del modelo de estado de bienestar constituía un avasallamiento, ¿sí?, hacia los derechos de las personas. Era una amenaza para el avance del desarrollo del individual, ¿sí?, en Occidente. Ahora bien, reivindicaban el individualismo a como diera lugar, y por otro lado, lo que rápidamente dicen Sirlin y Pita es, bueno, ellos planteaban esto de la amenaza y que constituían un avance contra las libertades personales, pero resulta que en los años dorados del capitalismo, en los años en que este estado de bienestar y estos programas de economía mixta se desarrollan de forma tan exitosa, nunca se había visto que las libertades personales se respetaran de tal forma. Es decir, los postulados de estos neoliberales contradecían la realidad, chocaban contra lo que en realidad estaba ocurriendo. Pero bueno, ellos siguieron avanzando con sus ideas. Los autores del texto, concretamente, acá tengo el machete, dicen, planteaban esta idea de que el EBK avasallaba las libertades personales, pero este planteo resultaba una contradicción con lo que en realidad ocurría. ¿Por qué? Porque la democracia política y social en los países centrales de la posguerra discutía contra esas premisas neoliberales y con todos los movimientos sociales que yo les he contado la semana pasada del último cuarto del siglo XX. Bien, en sus críticas los neoliberales también planteaban que había una indisciplina laboral que era fomentada por el modelo de estado de bienestar. Acá abro el paréntesis con lo que hemos visto la semana pasada. Recuerden que el modelo de estado de bienestar planteaba o sugería, promovía, ahí está, esa es la palabra que más me gusta, promovía la existencia de sindicatos fuertes. Recuerden que estamos hablando, a ver acá, el pacto fordista, ¿sí? Y esto tiene que ver con un sello típico del modelo de EBK, contar con líderes sindicales fuertes que pudieran negociar salarios altos, porque en la medida en que se negociaban salarios altos, todos los obreros fuertemente sindicalizados, ninguno por fuera del sindicato, era un paria el que no estaba en un sindicato, ojo con esto. Pero la idea es que hubiera más consumo, ¿sí? Recuerden la política del pleno empleo. Bueno, entonces, los neoliberales en sus críticas planteaban que la indisciplina laboral en las fábricas, que era una realidad, decían, estaba fomentada por el modelo mismo de Estado. Por supuesto que también le adjudicaron, le achacaron
la responsabilidad de la crisis del 73, la estanflación, recuerden, al modelo de EBK. Y el contexto de inicio de la crisis del petróleo, que recuerden, se combinaron problemas coyunturales como lo fue lo del petróleo, con problemas estructurales, con problemas profundos de larga data, que arrastraban los modelos de EBK o los programas de economía mixta, constituyen también una suerte histórica para los neoliberales. ¿Por qué? Y porque ahí ya avanzaron con todo, ¿sí? Dijeron, no, ven que esto no sirve, ven que este modelo es inútil, tenemos que aplicar las ideas que nosotros estamos proponiendo desde la segunda posguerra. Y por otro lado también dijeron, esto es una frase famosa de Margaret Thatcher como ministra de Gran Bretaña, pero que por supuesto rápidamente se generalizó en otros lugares. Hoy también se habla de eso, ¿no? Pero bueno, acá, que la ayuda estatal a los pobres fomentaba el parasitismo, y eso había que suspenderlo, ¿sí? En 1989, esta gente, recuerden que a principios de los años 80 se instaura el modelo neoliberal en Gran Bretaña, en Estados Unidos, reitero, en la Argentina y en Chile, y a la larga van a ir instaurando esos modelos en otras economías del mundo. En 1989 se publicó lo que se conoce, vamos a anotarlo, con el nombre de Consenso de Washington. Sí, Consenso de Washington. ¿Qué fue el Consenso de Washington? Fue un documento preparado en Estados Unidos, evidentemente, para América Latina. Este documento era un decálogo, dicen los autores, de un conjunto de medidas que debían aplicar los estados, gobiernos de los distintos países de América Latina si querían contar con un préstamo, ¿sí?, de los organismos financieros internacionales. Lo digo más en criollo, yo te presto, vos a cambio tenés que. Bien. Y la verdad que esas medidas para América Latina, que ahora las vamos a repasar también con el capítulo, eran terribles, eran unas disposiciones terribles, y los países latinoamericanos, si querían contar con la ayuda financiera, los tenían que aceptar. Bueno, esto lo dije. Sí. Me faltó decir una cosita más y ya vamos con el capítulo. Yo al principio les hablé de esto y lo escribí por acá, el manifiesto de Oxford. ¿Por qué? Porque estos neoliberales se encontraban, el texto les cuenta de una reunión secreta en Suiza, por ejemplo. ¿Por qué se reúnen al principio, ¿no? En la inmediata segunda posguerra? ¿Por qué se reúnen en secreto? ¿Por qué esas reuniones, esos encuentros no son públicos? Bueno, y acá hay también una explicación que hace al contexto histórico. Hablar de la segunda posguerra en el mundo, la segunda posguerra, bien digo, es hablar de un contexto de devastación, de destrucción, de muerte, de enfermedad, de consecuencias terribles desde todo punto de vista. Es un momento, la segunda posguerra, chicos, en que se estrechan los lazos de solidaridad. La gente se ayuda. Es inconcebible pensar en una ideología, en una doctrina, en un modelo económico en la segunda posguerra que apunte al individualismo, ¿sí? Los lazos entonces de solidaridad, dicen los estudiosos, se estrecharon en la segunda posguerra como nunca antes. Antes se habían rematado, pero bueno, en la segunda posguerra esto no ocurre así. Y además, en paralelo a esta situación de estrechamiento de lazos de solidaridad y de actividades comunitarias, ¿qué es lo que se desarrollan? La creación de los mercados comunes, como les decía yo, esto que planteaba con esas palabras Ezequiel Sirlin en el texto de la semana pasada, la creación de un marco supranacional de cooperación económica para evitar problemas entre naciones. Eso también sucedía mientras se estrechaban los lazos de solidaridad.
y el mundo era otro, ¿sí? Entonces, naturalmente, pensar en una ideología que apuntara al individualismo era algo políticamente incorrecto. Por eso las primeras reuniones, los primeros encuentros y las primeras publicaciones de esta doctrina, de este neoliberalismo, es decir, el liberalismo económico clásico adaptado al nuevo contexto, son aspectos, hablemos de reuniones o hablemos de publicaciones, que circulan en círculos, valga la redundancia, círculos cerrados, ¿sí? No son públicos. Eso quería aclarar. Bueno, hecho este planteo, por favor, les voy a pedir que tomen el texto y vamos a recordar algunas partes muy importantes, ¿sí? Les reitero, la segunda evaluación yo la subo el día, el día, el día sábado, perdón, y, a ver dónde está, acá está, bien. Sí. Bueno, y para esa segunda evaluación formativa van a ir algunas páginas del texto, no va a ir completo. Bueno, el capítulo o el texto comienza en la página 303. Ya en el primer párrafo tienen la definición de neoliberalismo, ¿sí? A partir del segundo párrafo, los autores se remiten a lo que había sido el liberalismo clásico. Lo leerán, se supone que ustedes lo conocen. Y al final, en el último párrafo de esa primera página, es decir, de la página 303, los autores dicen: el liberalismo y el neoliberalismo lubricaron a su turno los circuitos de producción e intercambio para el bien de las burguesías que dominaban las redes más globales de la economía mundo, promoviendo en cada nación sociedades dominadas por los grandes propietarios en alianza con los medianos y con los pequeños. A su turno, dicen a su turno refiriéndose o a la época del liberalismo clásico o a la época del neoliberalismo. A su turno, ambas doctrinas defendieron la desigualdad, tanto social como regional, partiendo de una misma antropología negativa que llamaba a asumir como positiva la supuesta naturaleza individualista y competidora de los seres humanos. En coincidencia con el darwinismo social, recuerdan el tema imperialismo, yo eso lo había contado, la desigualdad y el egoísmo fueron defendidas en ambos momentos como alicientes necesarios para el progreso humano. Bueno, a partir del segundo párrafo en la página 304, tienen la enumeración y la explicación de las etapas, que de manera ampliada dice en concreto lo que yo les estuve contando. Entonces, todo ese larguísimo segundo párrafo de la 304 y hasta el primer párrafo de la 305, ahí tienen la información para responder la pregunta de las 5 etapas o 5 movimientos del neoliberalismo. Yo quiero marcar algo del segundo párrafo de la 305 que dice información importante. Sin embargo, segundo párrafo, página 305. Sin embargo, a pesar del vertiginoso ascenso, una visión ampliada del siglo XX nos dice que la velocidad del neoliberalismo para avanzar posiciones no fue única. La economía mixta y los regímenes comunistas se habían expandido aún más aceleradamente en la inmediata posguerra. Las privatizaciones neoliberales no fueron más rápidas que lo que habían sido las estatizaciones de esas mismas empresas en la mitad del siglo. En cuanto a virajes a la izquierda y a la derecha de los sistemas económicos en geografías extensas, ningún siglo de la humanidad es equiparable al XX. Las oleadas del capitalismo liberal, del keynesianismo y de la economía colectivista planificada fueron todas ellas muy rápidas y abarcadoras. Lo singular, lo particular de algún capitalista sobre el final del siglo XX no fue entonces su precipitación, sino la mayor diversidad de mundos sociales, políticos, culturales y religiosos en los que tuvo lugar. Involucró al capitalismo central y al periférico, al ex mundo comunista y a buena parte del comunismo activo. Incluso impuso reformas en el capitalismo escandinavo, en el occidente atlántico,
Llegó al poder de la mano de formaciones políticas variopintas, muy diversas entre sí. Lo aplicaron dictaduras anticomunistas, la de Augusto Pinochet en Chile, la de Videla en la Argentina, y gobiernos legitimados electoralmente, Carlos Menem, Ricardo Lagos, partidos conservadores de nueva derecha, como el de Thatcher o como Reagan, pero también gobiernos que se identificaban con la tradición socialdemócrata o con la nueva izquierda. Felipe González en España, François Mitterrand en Francia, Tony Blair, primer ministro en Gran Bretaña, arrasó en países postsoviéticos como Polonia sin detenerse cuando el neocomunismo volvió al gobierno. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo singular del boom capitalista es que esta doctrina se aplicó en diversos lugares del mundo con gobiernos muy diferentes entre sí. Es decir, lo que están tratando de plantear los autores tuvo un éxito casi total. Es la imposición, decía uno de los textos que en esta cursada no vemos, de una hegemonía multiforme, ¿sí? Para todos los países del mundo ese modelo es el correcto. Y quien logró tener más éxito en imponer un modelo hegemónico a nivel planetario, a la larga, fue Estados Unidos. Parecía que la receta de Estados Unidos era la única válida. Y miren que Estados Unidos, el otro día, sin ir más lejos, recordamos el fracaso de Vietnam o el fracaso en Cuba, ¿sí? A pesar de esos grandes fracasos, logró el modelo estadounidense imponerse de manera hegemónica. Y también les adelanto cosas del otro texto que reitero no se ve, pero me parece que es muy ilustrativo. La pregunta de, bueno, ¿en algún lugar del planeta habrá habido algún tipo de resistencia al avance neoliberal? Sí, con mayor o menor permanencia o perdurabilidad en el tiempo. Y en el único continente en donde ha logrado mantener una postura de rechazo bastante constante al avance neoliberal, porque en otros lugares en donde hubo rechazo a la larga terminó imponiéndose de alguna manera o se ha mantenido en el tiempo mucho más que acá, ha sido en los países latinoamericanos, ¿sí? Por ejemplo, el movimiento de los sin tierra en Brasil, el movimiento indigenista en Bolivia con todo lo que ha ocurrido, el Caracazo en Venezuela con todo lo que ha ocurrido después, ¿no? Porque nosotros ya todos estos comentarios los estamos haciendo en pleno siglo XXI. Pero bueno, hay que decirlo, en el continente de América Latina ha habido alguna forma de rechazo más perdurable que se haya podido mantener más en el tiempo contra el avance neoliberal, no así en otros lugares del planeta. Y otra forma también de rechazo ha sido el movimiento de los piqueteros en la Argentina. Bueno, vamos con la página 306, el punto 1, el curso de una ideología. De ahí vamos a marcar el primer párrafo en concreto, ¿sí? Página 306, primer párrafo. El neoliberalismo comenzó sus operaciones de despliegue después de la Segunda Guerra. Su impugnación a las políticas keynesianas tuvo en principio un corte intelectual y académico. Y ahí les nombra concretamente a las dos caras más visibles de esta doctrina, que han sido Milton Friedman y Friedrich von Hayek. Lo tienen ahí anotado, lo leo. En 1947, el economista austríaco Friedrich von Hayek convocó a una reunión en la localidad suiza de Montpellerin, Pelerin se dirá, a la que asistieron una veintena de intelectuales liberales, entre los que figuraban Milton Friedman, Karl Popper, Michael Polanyi. Historiadores críticos del neoliberalismo como Perry Anderson y Susan George han resaltado el idealismo de este primer encuentro, ¿sí? de proclamas, la falta de inhibición ideológica con el que los intelectuales liberales propusieron sin rodeos una vuelta atrás en la igualación social. La propuesta era atrevida, tratándose de sociedades muy sufridas por la guerra, donde el solidarismo se había afianzado como valor preeminente. Como señala Anderson, se trataba de un reagrupamiento tosudo, terco, en la medida en que defendía un sistema económico que había fracasado en el periodo de entreguerras, porque se había visto cómo habían fracasado estos modelos y se habían instaurado finalmente modelos totalitarios, ¿no? Lo que había degenerado estos modelos económicos.
en la medida en que defendía un sistema económico que había fracasado en el periodo entre guerras, alimentando al monstruo fascista y provocando en buena medida la más destructiva de las guerras del hombre. Me voy al final de la página 306, ¿sí? Último renglón, y dicen los autores: la formulación principal de aquella temprana obra era que las libertades personales y políticas se verían amenazadas por el avance de la planificación estatal sobre la esfera económica. Aun cuando en Gran Bretaña los derechos democráticos no parecían correr riesgos, Hayek sostenía que a largo plazo existía el peligro de repetir la suerte de Alemania bajo el nazismo. Argumentaba que la planificación no era evitable, como establecía la visión imperante, y en contra del carácter socialista que había adquirido el progresismo, reivindicaba el individualismo como factor insustituible del progreso occidental desde el humanismo renacentista. Segundo párrafo, página 307. Esta vinculación entre planificación económica y deterioro de las libertades individuales contrastaría de manera absoluta con el desarrollo de la democracia política y social en los capitalismos centrales de posguerra. Es decir, estas ideas contrastaban con la realidad. No solo el sufragio se amplió a las mujeres, sino que lejos de restringirse las libertades individuales, los países anglosajones de férrea, de dura tradición puritana, asistieron a una liberación de las costumbres y de las libertades sexuales sin precedentes. Bien, me voy al último párrafo en la 307 y dice: recién cuando asomaron los primeros nubarrones de la economía keynesiana, comenzó una nueva fase en el desarrollo ideológico del neoliberalismo. A fines de los años 60, las intervenciones anticíclicas comenzaron a generar inflación, al tiempo que en Estados Unidos los programas de lucha contra la pobreza no alcanzaban los resultados previstos. Fue entonces cuando la crítica al estado de bienestar keynesiano se hizo más intensa, diversificada y concreta. Los blancos no variaron, pero sí los argumentos a partir de las nuevas oportunidades que la crisis ofrecía a medida que los años dorados y los plateados iban quedando atrás. Las objeciones ganaron terreno cuando la crisis se hizo más profunda y declarada a partir de 1973, con el comienzo de la estanflación y el aumento de los conflictos sociales cebados por la carrera de precios y salarios. Bien, yo voy a ir directamente a la página 309, al subtítulo Contra el estado de bienestar. ¿Me dirían si vamos bien? Sí, profe. Perfecto, gracias. Muy bien. En el subtítulo, entonces, de la página 309, Contra el estado de bienestar, me voy al cuarto renglón, que dice: pero avanzados los años 60 y la crisis de los 70, los cuestionamientos a la ayuda social aumentaron notoriamente. Además de la ineficacia y el costo excesivo, resurgió un argumento de vieja tradición puritana. Los portavoces más duros sostenían que la ayuda del Estado a los pobres no hacía más que fomentar el parasitismo, ¿sí? Y ahí hablan, se va a las leyes de pobres de la época de la Revolución Industrial. Bueno, me voy a la 310. Dice que a partir del subtítulo La sobrecarga del Estado y la crisis de gobernabilidad, ¿sí? Son todas cuestiones que ustedes tienen que sacar para armar esta crítica que hacían los neoliberales al modelo de BK. Con el agravamiento de los conflictos sociales a partir de la crisis del 73, los neoconservadores sostuvieron que el crecimiento y la diversificación institucional del Estado no hacían más que debilitarlo en el desempeño de su función más importante, la de mantener el orden. De ahí que proclamaban su achicamiento para que, junto al mercado restablecido, disciplinara a los sindicatos. Bueno, sigo. Subtítulo: Diagnóstico de la crisis del capitalismo. Seguimos en la página 310. Otro factor ideológico que permitió el avance del neoliberalismo fue haber impuesto su interpretación de la crisis del 73. Y ahí dice: 1, 2, 3 renglones después: identificar al estado de bienestar con la demagogia electoral o tomar como caso testigo a Gran Bretaña, cuya experiencia keynesiana había sido comparativamente superficial, fueron algunos de los enfoques estrechos que caracterizaron la visión liberal. Ya fuera convenciendo a parte del electorado como en Gran Bretaña y Estados Unidos, o a la conducción de regímenes dictatoriales como en Chile y la Argentina,
Ponderando los efectos disciplinarios de las reformas, la adjudicación de la crisis al funcionamiento de la economía mixta fue el mayor acierto comunicativo del neoliberalismo en su escalada hacia el poder. Y ahí vamos a saltear el punto 2 que dice objetivos y mecanismos del neoliberalismo, el fin y los medios. Ese subtítulo está en la página 311. Vamos a saltear y nos vamos a ir directamente a la página 314. ¿Está claro? Y ahí, en el punto 3, dice fisonomía política del neoliberalismo y va a hablar del neoconservadurismo. Eso lo van a tener que leer con atención. Leo. El capitalismo neoliberal se ha valido de distintas formaciones ideológicas para reformar a las sociedades modernas. En los orígenes y al momento de las primeras concreciones, dependió, como vimos, de una revolución conservadora, primero intelectual, luego política. El neoconservadurismo ha sido desde entonces su aliado incondicional, el núcleo duro de la ideología, pero de ningún modo el único remolcador de la nave. Segundo párrafo, página 314. A su vez, el conservadurismo comenzó a resultar anacrónico en otros aspectos. Vienen de criticar, pero a mí me interesa que se queden con esta crítica. Su cruzada moralista contra las transgresiones culturales y el relajamiento general de los patrones de vida se transformó en un añadido innecesario y contraproducente para la economía de mercado. Los años 90 dejaron ver que la concentración de la riqueza y el fomento de la desigualdad no eran incompatibles con una mayor permisividad a las transgresiones privadas resistidas por el marco disciplinario. Por el contrario, el tiempo demostró que esos cambios en los patrones familiares, de sexualidad y de esparcimiento podían convivir con un capitalismo más desigual que el de los años 60, sin que los nuevos hábitos atentaran contra las jerarquías sociales como imaginaban los conservadores. El capitalismo podía nutrirse de estas transformaciones como adelantadamente había intuido el discurso publicitario, interpelando a las subculturas juveniles o feministas que buscaban su espacio de realización. Paradójicamente, no haberles dado un lugar a estos cambios resultó más perjudicial para los regímenes comunistas, menos flexibles a relajar su propio cerco de disciplina. Bueno, esto está. Y vamos a saltear y vamos a ir directamente a la página 317, ¿sí? En la página 317 hay un subtítulo que son 3 preguntas. ¿Consenso o imposición de una ideología, de un programa económico? Bueno, como señala, no importa si lo señaló Anderson, ¿no? Pero hablando de el neoliberalismo alcanzó una hegemonía impresionante en materia ideológica. Sus programas son implementados por gobiernos que se identifican con las tradiciones de derecha y de izquierda. En su segundo aliento penetró con una fuerza asombrosa en el antiguo mundo soviético y en países capitalistas que por algún tiempo habían sido reticentes. Su dinamismo no parece haberse detenido si se toman en cuenta las privatizaciones y la acumulación de riqueza de las grandes corporaciones. En otras palabras, si la gran mayoría de los gobiernos aplica programas neoliberales con mayor o menor cautela, aunque se escuden en la presión internacional para deslindar responsabilidades, es indudable que se trata de una ideología dominante en el mundo como pocas veces ha existido. Y entonces ahí los autores se preguntan, ¿pero qué es? ¿De qué? ¿De dónde, por dónde va esta imposición? ¿Es una imposición de una hegemonía como dominación, como liderazgo, como neoliberal simplemente? Bueno, y entonces acá vamos a ir directamente a la página 318, al segundo párrafo. Debemos tener una ideología, dijo Thatcher a sus seguidores en el 73. Queremos también el entusiasmo de la gente, había afirmado antes. Sin embargo, atendiéndonos al caso inglés especialmente revelador por tratarse del primer avance declarativo, puede constatarse que, a excepción del periodo triunfalista tras la Guerra de Malvinas, la adhesión entusiasta suscitada por la cruzada conservadora de parte de Thatcher, ¿sí?, en las clases subalternas fue relativamente baja. Las adhesiones por engaño electoral, confusión, miedo a la inflación o resignación frente a la falta de alternativas que se juzguen viables son las causas más frecuentes de la llegada del neoliberalismo al poder. Es decir, que sus consensos, estos acuerdos que se mantienen por tiempos cortos o largos, de acuerdo con lo que estemos hablando,
Es decir, que sus consensos casi nunca son activos, claros y manifiestos, sino pasivos, equívocos o laterales. El individualismo y la competencia que predominan como prácticas sociales no terminan de afianzarse en tanto valores asumidos de la sociedad contemporánea, como lo demuestra el hecho de que la crítica neoliberal a la ayuda social continúa siendo el más impopular de sus argumentos. No obstante, el neoliberalismo conserva el logro principal de una hegemonía, ya sea de imposición o de consenso. 3 renglones después. Una hegemonía poderosa si se tienen en cuenta su alcance geográfico y la variedad de factores no ideológicos que la sostienen. Esto que parece ser tan exitoso, que no hay ningún problema, tiene sus dificultades, ¿sí? Entonces, al final de la página 318 y en el primer párrafo de la 319, los autores dicen, bueno, en algo falla el neoliberalismo, no es perfecto, ¿sí? El talón de Aquiles, es decir, la debilidad del neoliberalismo en tanto ideología dominante, se manifiesta en el punto donde el liberalismo decimonónico, el liberalismo clásico decimonónico es del siglo XIX, parecía más fuerte su capacidad de presentarse como portador del bien común universal, asociado al progreso de la humanidad. Esto es cada vez más limitado, es decir, ¿a dónde? ¿Dónde reside, lo vamos a decir con otras palabras, en dónde reside la debilidad del neoliberalismo? Justamente en aquello en donde el liberalismo del siglo XIX había sido de lo más exitoso, ¿sí? En esta capacidad de la humanidad por progresar. Eso no se ve en nuestras sociedades. En cambio, los fervientes liberales del siglo XIX habían tenido una fe en el progreso sin fin. Pero al mismo tiempo, esa es su mayor debilidad, el neoliberalismo. Pero al mismo tiempo, su mayor fortaleza reside en el punto donde aquel capitalismo del siglo XIX era más vulnerable. El capitalismo actual no se encuentra amenazado por una ideología que haya logrado en el horizonte de las clases explotadas imágenes certeras, seguras de una sociedad futura que se juzgue superadora y viable, como en su momento lo consiguió el comunismo. Es decir, así como no logra el neoliberalismo mostrarse como una ideología que hace al bien común general, y la idea de progreso sin fin tampoco está instalada, no lo puede realizar, sí es fuerte en cuanto a que no hay una ideología que parezca que pueda o hasta ahora haya podido mostrarle algún tipo de rechazo o de contención. Y en el segundo párrafo de la 319, los autores cuentan, bueno, los lugares en donde ha habido resistencias, que yo ya les anticipé que la que más ha perdurado en el tiempo es las que más han perdurado de resistencias al avance neoliberal, son las ocurridas en América Latina. Segundo párrafo, entonces, página 319. Pero sí existe un abanico de resistencias, algunas estables, otras intermitentes contra el neoliberalismo y o el neoimperialismo. Bueno, según el autor, no importa. Las 3 principales resistencias con anclaje popular al modelo están en Europa, en Medio Oriente y en América Latina. Y ahora les van a decir por qué en Europa y en Medio Oriente no perduran. O si perduran, no son vistas con buenos ojos. Con diferentes alcances y limitaciones. Al movimiento pacifista europeo, que impugnó la invasión de Irak con grandes movilizaciones antibelicistas y contraimperiales, el autor lo juzga limitado en su contenido contrahegemónico y propenso al reflujo, una vez que Bush se ha reemplazado por una figura menos provocativa. Es decir, se enardecieron los europeos criticando la invasión de Estados Unidos a Irak cuando el presidente es reemplazado, cuando hay renovación presidencial ahí en Estados Unidos, el movimiento en Europa se tranquiliza, ni siquiera llega a dar una propuesta contrahegemónica. Al tener resistencia islámica árabe, capaz de asestar los golpes más duros, armados a la potencia hegemónica de Estados Unidos, se la considera sostenida por raíces identitarias muy sólidas en la manera en que conjugan, o en la medida en que conjugan lo cultural religioso con el nacionalismo moderno, pero limitada en su contenido social, desde el momento en que los regímenes que la sostienen, estos golpes tan duros que se han dado y estas propuestas contrahegemónicas, no proyectan al mundo una alternativa atrayente en lo social, en lo político, ni en el plano de las libertades individuales. Es decir, nosotros, habitantes del mundo occidental, vemos con espanto lo que ocurre en esas sociedades, cuando salen noticias de si van a lapidar es matar con piedras.
a alguien, qué le pasa a las mujeres, qué le pasa a los chicos, ¿sí? Entonces lo vemos de manera muy antipática. Según este autor, según Anderson, último párrafo 319, los movimientos contrahegemónicos más integrales, en la medida en que conjugan lo cultural, lo social y lo nacional, tienen lugar en América Latina, el continente de mayor continuidad revolucionaria del planeta. La insurrección zapatista en Chiapas, el Caracazo en Venezuela, los movimientos de los sin tierras en Brasil, de los piqueteros en la Argentina, el movimiento indigenista en Bolivia y Ecuador, son las impugnaciones más integrales al neoliberalismo. Y en el caso de Venezuela y Bolivia, dieron lugar a experiencias de poder con intenciones contrahegemónicas. Bueno, nosotros ya sabemos lo que ha ocurrido. Este texto fue escrito ahí nomás, ahí nomás que estaban estos regímenes, tanto el de Evo Morales en Bolivia como el de Hugo Chávez en Venezuela. Ahora, evidentemente, hay que revisarlos. Bueno, me callo y escucho preguntas, a ver qué hay que repasar, qué dudas tienen. Bueno, Aldana, ¿querés escribir algo en el chat? Te agradezco que me explique, que me digas si necesitas algo. Y acá, muy bien, ahora decimos lo de los años plateados. Hay una pregunta antes: diferencia entre neoliberalismo, dice el compañero, y conservadurismo. Son dos términos que tienen una conexión muy estrecha. Neoliberalismo hace referencia a las ideas económicas. Conservadurismo, que va en paralelo al neoliberalismo, conservadurismo refiere a las cuestiones ideológicas, ¿sí? Y los años plateados es una denominación, ustedes no lo tienen que saber, pero es una denominación para describir a lo que viene cuando los años dorados, esos años de esplendor, de desarrollo y de crecimiento económico y de progreso que parecía que no iba a tener fin, comienzan a entrar en crisis. Entonces se los describe como años plateados. Ustedes se quedan con la denominación general de años plateados para la década de años dorados, perdón, para las décadas del 50-60 y gran parte de los 70. Con la pregunta número 1, dice Agustina, tuvo una duda. Básicamente, ¿hay que hacer algún repaso en todo el texto o estoy equivocada? A ver, Agustina. Hay que definir neoliberalismo, que la definición, Agustina, la tenés al principio, y diferenciarla del liberalismo clásico. Y la primera diferencia que hay es la temporal. Una cosa es el liberalismo clásico decimonónico del siglo XIX y otra el neoliberalismo. Pero con lo que dice un poco en el primer párrafo para definir neoliberalismo y lo que les leí recién de la última página en que funcionaba bien, en qué había funcionado bien el liberalismo clásico del siglo XIX y en qué mal, y en qué funcionaba bien el neoliberalismo y en qué mal, o qué funciona bien y en qué mal, es suficiente. ¿Sí, Agustina, para esa pregunta? Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? De este capítulo lo que hay que saber es cómo el neoliberalismo terminó siendo hegemónico. Bueno, hay que saber esto que decís y hay que saber las páginas que yo y lo que les fui marcando, ¿no es cierto? Y lo que fuimos planteando. Hay que saber la historia del neoliberalismo, cómo se desarrolla, cuáles son las críticas que le hace al modelo de BK, lo que hoy leí. Eso es importante el capítulo. Fíjate que hay páginas que hemos salteado. ¿De acuerdo? Y recuerden que la segunda evaluación formativa y última la subo el día sábado y tienen tiempo hasta el martes 8 a las 8 de la mañana. Por favor, ojo con eso, ¿sí? Lamento que es feriado, yo ya se los expliqué, pero necesito tener tiempo para corregir.
No se van a pasar de las 8 de la mañana el día martes, traten de subirla antes la evaluación, ¿sí? Si hay algún problema siempre me pueden escribir un correo. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? Sí, profe. ¿Vos tampoco tenés micrófono? Matt, que yo le digo que es Matías, ¿no? Pero espero que se llame así. Sí, yo si veo alguna notificación, por supuesto que respondo, y nosotros el miércoles que viene tenemos clase, ¿eh? Es que ahora no puedo activar el micrófono. Bueno, muy bien, no importa. El miércoles que viene tenemos clase, ¿sí? Sí, a ver, Milagros, recordame lo que hicimos la vez pasada porque me olvidé. ¿A qué te referís en concreto? Vos sí tenés micrófonos, Milagros, habla, dale. Ya te extraño, que vos siempre hablás. Hola, profe. Sí, hola. No, que la evaluación pasada, ¿te acordás que tuvimos una clase el sábado que Sí, hablamos sobre las consignas? sí, no, esta vez no va a haber clase, pero sí, yo estoy atenta de 9 a 11 a las consultas que quieran hacerme. Vieron que yo siempre los saludo y quedo a disposición de ustedes de 9 a 11. Perfecto. ¿Y va a ser verdadero y falso también? Mira, no la armé, pero va a ser así, es decir, que pongan verdadero y falso a 3, 4 consignas como mucho, esa opción de verdadero o de falso que tengan que justificarla en 2 renglones nomás, y yo las armo como para que realmente sean 2 renglones nomás, y una consigna diferente a desarrollar en un máximo de 10, 15 renglones como mucho. Va a ser una evaluación formativa corta, porque si no, no tenemos tiempo de corregir. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Claro, lo que pasa es que si el sábado están con la clase de los números es medio difícil, pero bueno, ojalá que si tienen preguntas, no que tengan preguntas, ojalá que si tienen preguntas las consulten, así las voy respondiendo. No las hagan a las 12:30, traten de hacerlas un poquito antes, ¿no es cierto? De 9 a 11, por favor. Así me dan tiempo a mí, pues yo de 11 a 13 ya entro en el otro foro, pero voy ahí espiando a ver si ponen algo. Bueno, jóvenes, si no hay más consultas, estamos comunicados, porque en estos días también siempre pueden poner algún comentario, alguna consulta en el foro. Ustedes ya saben, ¿sí? Bueno, ánimo que queda poquito, ¿sí? Que les sea leve, que tengan buena jornada y eso, ¿sí? Bueno, que anden bien, chicos. No, gracias a ustedes. Chau, chau. Buena tarde, ¿eh? Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes, gracias Fanny por consultar. Muchas gracias, profe. Gracias, Antonella.